Bienvenidos una vez más, mis queridos adictos al drama, a su dosis semanal de veneno farandulero. Aquí donde las sonrisas de alfombra roja esconden puñaladas traperas y los romances de portada se disuelven como azúcar en agua hirviendo. Hoy prepárense para un festín de chismes, una sinfonía de intrigas y una explosión de verdades ocultas que harán temblar los cimientos del Star System turco. Como prometimos, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del triángulo amoroso más candente del momento, un culebrón digno de las mejores producciones de Ayapm, protagonizado por Serine Sarkaya, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya lo anticipamos porque Serine le plantó un rotundo no a Kerem. ¿Qué papel juega la omnipresente Hande en este embrollo de pasiones y resentimientos? Agárrense a sus asientos porque este relato tiene más giros que una novela de Agatha Christie. Pero antes de desatar la tormenta de cotilleos, permítanme recordarles la importancia vital de su apoyo. Si este canal es su refugio seguro en medio del mar de noticias insulsas, si encuentran placer en desentrañar los secretos mejor guardados de la farándula, si aman el chisme tanto como aman su café turco por la mañana, entonces no olviden suscribirse. La campanita es su mejor amiga, su gurú personal que les avisará cuando una nueva bomba esté lista para explotar. Y por supuesto, un like no cuesta nada y nos indica que quieren más de esta sabrosura. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Ahora sí, que comience el festín. Asterisco el prólogo, Serine y Kerem, el sueño roto asterisco. Hace algunos años, Serine Sarkaya y Kerem Bürsin eran la personificación del cuento de hadas moderno. Dos jóvenes bellos, talentosos y exitosos que se enamoraron bajo los reflectores y construyeron una relación que parecía indestructible. Sus redes sociales eran un torrente de fotos idílicas, viajes a playas paradisíacas, cenas románticas bajo las estrellas, miradas cómplices que derretían hasta el corazón más endurecido. Eran la pareja perfecta, el dúo dinámico que acaparaba portadas de revistas y generaba suspiros de envidia a su paso. Pero la perfección, como sabemos, es una ilusión. La burbuja de cristal en la que vivían Serine y Kerem estalló sin previo aviso, dejando tras de sí un reguero de rumores, especulaciones y corazones rotos. El anuncio de su separación sacudió a la opinión pública y generó un sinfín de interrogantes. ¿Qué había pasado? ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de las sonrisas perfectas? En un principio, ambos se esforzaron por mantener la compostura. Emitieron comunicados lacónicos hablando de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la presión mediática como factores determinantes en su ruptura. La versión oficial era aséptica, casi clínica, pero dejaba un vacío inmenso para la imaginación de los fans y la sed insaciable de los medios. Con el tiempo los detalles comenzaron a filtrarse, como gotas de agua a través de una grieta. Se habló de celos profesionales, de personalidades incompatibles, de infidelidades veladas y de ambiciones desmedidas. La imagen del cuento de hadas se desdibujaba, revelando una realidad mucho más turbia y compleja. Hande Erçel, la irrupción en el cuento de hadas ***. Aquí es donde entra en escena Hande Erçel, una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Su belleza deslumbrante, su talento innegable y su carisma arrollador la han convertido en un icono de la televisión y una referencia para millones de jóvenes. La relación entre Hande y Kerem floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y se convertía en un torbellino de emociones que contagiaba a los espectadores. Era inevitable que esa conexión se extendiera fuera del set y se transformara en un romance en la vida real. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el blanco de todas las miradas y en el tema recurrente en las redes sociales. Su relación era una montaña rusa de momentos dulces, apariciones públicas glamurosas y muestras de afecto que hacían delirar a sus fans. Parecían destinados a vivir felices para siempre, pero la realidad, una vez más, tenía otros planes. Al igual que la relación de Kerem con Serine, su romance con Hande llegó a un abrupto final. Los motivos de la ruptura se mantuvieron en secreto, pero los rumores no tardaron en circular. Se habló de celos enfermizos, de exigencias desmedidas, de la dificultad de conciliar sus apretadas agendas y de la asfixiante presión mediática. La versión oficial, una vez más, era vaga e incompleta, dejando un mar de dudas y especulaciones. El regreso de Kerem, segundas oportunidades, ***. Después de la ruptura con Hande, el silencio se apoderó de la vida sentimental de Kerem. El actor se refugió en el trabajo, viajó por el mundo y se dedicó a proyectos profesionales que lo mantenían alejado de los focos. Pero según nuestras fuentes, la sombra del pasado lo seguía atormentando. En los últimos meses, Kerem Bürsin habría intentado retomar el contacto con Serine Sarkaya. Al parecer, el actor se dio cuenta de que a pesar del tiempo transcurrido, aún sentía algo por ella y quería darle una segunda oportunidad a su relación.
Una especie de mea culpa tardío, un intento desesperado por enmendar los errores del pasado y recuperar lo que había perdido. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Qué motivó a Kerem a buscar a Serenei después de tantos años? ¿Acaso la relación con Ande le hizo darse cuenta del valor de lo que había tenido con Serenei? ¿O simplemente se trata de una estrategia para revitalizar su imagen pública después de una serie de proyectos profesionales que no terminaron de despegar? Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem extendió la mano a Serenei, ofreciéndole una rama de olivo y la promesa de un futuro juntos. Pero la respuesta de Serenei, como ya adelantamos, fue un sonoro y definitivo no. Una puerta que se cerró con fuerza, dejando a Kerem con la mano tendida y la mirada perdida. Serenei dice no, las razones detrás del rechazo ¿Por qué Serenei rechazó a Kerem? ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de esa negativa tajante? Para entender la decisión de Serenei, debemos analizar los factores que influyeron en su respuesta. En primer lugar, Serenei no habría olvidado algunas actitudes de Kerem durante su relación. Se dice que el actor no siempre fue el novio ideal y que hubo situaciones que la lastimaron profundamente. Detalles que no trascendieron a la opinión pública, pero que dejaron una cicatriz imborrable en el corazón de Serenei. Algunos rumores apuntan a que Kerem era un hombre celoso, posesivo y controlador. Que no soportaba el éxito de Serenei y que intentaba minimizar sus logros profesionales. Otros afirman que era un mujeriego empedernido, incapaz de comprometerse con una sola mujer y propenso a coqueteos peligrosos. En segundo lugar, y aquí es donde entra en juego el nombre de Ande, Serenei no estaría dispuesta a perdonar que Kerem haya tenido una relación tan pública y mediática con Ande después de su ruptura. Un golpe bajo, una traición imperdonable que dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación. Al parecer, Serenei considera que Kerem no le guardó el debido respeto y que su relación con Ande fue una especie de puñalada por la espalda. Una falta de consideración que no está dispuesta a pasar por alto. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son muy complejas y las líneas entre la amistad, el amor y el trabajo a menudo se difuminan. Pero según nuestras fuentes, Serenei sintió que Kerem cruzó una línea y que no estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. En tercer lugar, y quizás lo más importante, Serenei se encuentra en un excelente momento personal y profesional. Está enfocada en su carrera, disfrutando de su independencia y rodeada de amigos y familiares que la apoyan. No necesita a Kerem para ser feliz, para sentirse completa y realizada. En este contexto, la reaparición de Kerem en su vida podría haber sido vista como una distracción, como un retroceso en su camino hacia la felicidad. Serenei, al parecer, no está dispuesta a arriesgar su bienestar por una relación que ya le causó dolor en el pasado. Y aunque es posible que aún sienta algo por Kerem, su prioridad es protegerse a sí misma y seguir adelante con su vida. Ande Erçel, la reina en la sombra ¿Qué papel jugó Ande en todo este drama? ¿Cómo influyó su relación con Kerem en la decisión de Serenei de rechazarlo? Según nuestras fuentes, Ande Erçel siempre fue consciente de la historia entre Serenei y Kerem. Y aunque nunca se refirió públicamente al tema, se dice que la relación entre Ande y Serenei nunca fue del todo cordial. Al parecer, existía cierta tensión entre ellas, alimentada por la historia en común que compartían con Kerem. Una rivalidad silenciosa, una competencia soterrada que se manifestaba en miradas esquivas y comentarios velados. Algunos incluso afirman que Ande se sentía un poco amenazada por la presencia de Serenei en la vida de Kerem, incluso después de su ruptura. Un fantasma del pasado que la perseguía y que le impedía sentirse completamente segura en su relación con el actor. Y aunque nunca hubo un enfrentamiento directo entre ellas, la tensión era palpable en los eventos públicos donde coincidían. Una atmósfera cargada de electricidad, un presagio de tormenta que nunca llegó a desatarse. Es importante aclarar que estos son solo rumores y especulaciones, pero la realidad es que la relación entre Serenei y Ande nunca fue de amistad. Dos mujeres bellas, talentosas y exitosas que se vieron envueltas en un triángulo amoroso que marcó sus vidas para siempre. Consecuencias y reflexiones La decisión de Serenei de cerrar la puerta a Kerem tiene consecuencias que van más allá de lo personal. Su negativa podría afectar la imagen pública de Kerem, tensar aún más la relación entre Serenei y Ande, y tener un impacto positivo en la propia carrera de Serenei. Kerem, que siempre ha sido visto como un galán conquistador, podría ser percibido como un hombre que no sabe valorar a las mujeres y que no aprende de sus errores. Esto, a su vez, podría afectar su carrera profesional, ya que algunos proyectos podrían ser cancelados o retrasados debido a la mala imagen del actor. Ande, por su parte, podría sentirse utilizada o traicionada por Kerem, lo que podría generar un conflicto aún mayor entre las dos actrices. Una guerra mediática que podría dañar la imagen de ambas y afectar sus respectivas carreras.
Serine, en cambio, podría ser vista como una mujer fuerte e independiente, que sabe lo que quiere y que no se deja manipular por nadie. Una heroína moderna que inspira a otras mujeres a tomar el control de sus vidas y a buscar la felicidad por encima de todo. En definitiva, la decisión de Serine de cerrar la puerta a Kerem es un movimiento arriesgado, pero que podría tener consecuencias muy positivas para su propia vida y carrera. Una decisión que nos demuestra que a veces es necesario dejar atrás el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Mi humilde opinión, y la de ustedes, ***. En mi opinión personal, Serine tomó la decisión correcta. Es una mujer inteligente, talentosa y hermosa, que merece ser feliz y que no necesita a Kerem para lograrlo. Creo que es importante que las mujeres se pongan en primer lugar y que no permitan que nadie las lastime o las haga sentir menos. Serine es un ejemplo de esto, y espero que su historia inspire a muchas otras mujeres a tomar el control de sus vidas y a buscar la felicidad por encima de todo. Además, creo que Kerem debería aprender de sus errores y dejar de jugar con los sentimientos de las mujeres. Es un hombre atractivo y exitoso, pero necesita madurar y aprender a valorar a las personas que lo quieren. Espero que esta situación le sirva de lección y que en el futuro sea más respetuoso y considerado con las mujeres. Y por último, creo que Ande debería alejarse de este drama y enfocarse en su propia vida y carrera. Es una actriz talentosa y con mucho potencial, y no necesita estar involucrada en este tipo de situaciones. Espero que encuentre la felicidad y el éxito que se merece. En resumen, hoy les trajimos una bomba explosiva sobre el triángulo amoroso entre Serine y Sarkaya, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desvelamos cómo Serine le cerró la puerta a Kerem, supuestamente influenciado por su relación pasada con Hande y por la propia valoración de Serine y de su presente y futuro. Analizamos las posibles repercusiones de esta decisión y ofrecimos nuestra opinión personal sobre todo este drama. Pero ahora, la pelota está en su cancha. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la decisión de Serine? ¿Creen que Kerem merece una segunda oportunidad? ¿Qué papel juega Hande en todo este embrollo? No se corten y suéltenlo todo en la sección de comentarios. Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme, permítanme recordarles la importancia vital de su apoyo. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos chismosos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Los espero en el próximo vídeo, donde desataremos otra tormenta de chismes y verdades ocultas. Hasta la próxima y que el salseo los acompañe.